En este video vamos a hablar de macronutrientes. En el video anterior de calorías ya se introdujo brevemente lo que son los macronutrientes. En este vamos a repasar la definición y ahondar un poco más. Es importante tener en cuenta que este video y el de las calorías van de la mano porque son los macros los que aportan las calorías. Hay algunas excepciones, es decir, compuestos que no son macros pero que aportan calorías, como es el caso del alcohol, que de estas excepciones es el único que puede impactar significativamente en el aporte de calorías de nuestra dieta. ¿Qué son los macronutrientes? Son nutrientes que nuestro organismo necesita en grandes cantidades, a diferencia de los micronutrientes, como las vitaminas y minerales, que son requeridos en cantidades muy pequeñas en relación con los macronutrientes. ¿Cuáles son los macros? Los macronutrientes son tres: carbohidratos, proteínas y lípidos. Y la característica que tienen en común es que los tres aportan calorías. Los carbohidratos 4 calorías por gramo, las proteínas 4 calorías por gramo y las grasas 9 calorías por gramo. Esto ya se mencionó en el video anterior de calorías. Hay personas que dicen que a la hora de planificar nuestra dieta hay que hacerlo basado en las calorías y otros dicen que hay que formularla basada en los macros. La realidad es que hay que hacerlo teniendo en cuenta los dos. No podemos formular nuestra dieta únicamente a partir de los macros, porque perfectamente podemos terminar con una dieta de 3.000, 4.000 calorías y nuestro cuerpo necesita capaz 2.500. En esta situación engordaríamos, además de probablemente otros problemas de salud, producto de seguramente estar consumiendo muchas grasas o azúcares. Pero tampoco podemos formular una dieta solamente a partir de las calorías, porque suponiendo que uno necesita 2.500 calorías diarias, perfectamente se podrían conseguir a partir de comer donuts únicamente. Y esto obviamente no es saludable. ¿Cuánto de cada macro necesito consumir? Para esto debemos entender el concepto de rango aceptable de distribución de macronutrientes. Lo que significa es que del total de calorías de la dieta, ¿qué porcentaje debería representar cada macronutriente? Es decir, ¿qué porcentaje de calorías debería venir de las proteínas, qué porcentaje de los carbohidratos y qué porcentaje de las grasas? No es un porcentaje exacto para cada macro, sino que son rangos que se consideran saludables. Estos rangos son los siguientes. Como ven, es un rango bastante amplio y entonces es difícil saber qué nos conviene. Hay guías generales, como la 50-30-20, pero creo que el procedimiento más fácil para formular una dieta es el siguiente. En primer lugar, calcular cuántas calorías nuestro cuerpo necesita, y eso está en el video anterior. En segundo lugar, determinar cuántos gramos de cada macro planeamos consumir. Si estamos entrenando fuerte para aumentar en masa muscular, por ejemplo, sería adecuado consumir de 2,5 a 3 gramos de proteína por kilogramo, 1 gramo de grasas por kilogramo y 3,5 a 6 gramos de carbohidrato por kilogramo. Si quisiéramos perder peso, 1 a 2 gramos por kilogramo de proteína estaría bien, 0,6 gramos por kilogramo de grasa y 1,5 gramos por kilogramo de carbohidratos. El siguiente paso es verificar si los gramos de cada macro elegidos se ajustan a nuestros requerimientos diarios de calorías. Si no, jugar con ellos ajustando primero los carbohidratos, porque es el único macro que no es esencial. Los otros sí, porque hay aminoácidos esenciales que no se pueden sintetizar y ácidos grasos esenciales que tampoco se pueden sintetizar. Por último, solo por si acaso, porque es raro que no se cumpla, fijarse si esta proporción elegida cae dentro del rango aceptable de distribución de macronutrientes. Ahora vamos a hablar de cada macro, empezando por los carbohidratos. Son el principal combustible para el cerebro y para los músculos, pero sin embargo no es un macronutriente esencial, como dijimos, porque si no lo consumimos, el cuerpo igual los puede sintetizar. Pero nos van a ayudar mucho a aumentar la masa muscular porque alivia la carga enorme de proteínas y de grasas que de otro modo tendríamos que consumir para cubrir los requerimientos de calorías. Los carbohidratos se clasifican en simples, azúcares, y complejos, almidones y fibras. Se encuentran en frutas, vegetales, como las papas, boñatos, cereales, legumbres y también en los productos lácteos, como la leche, el yogurt. Los carbohidratos simples se componen de 1 o 2 moléculas de azúcar únicamente. Por eso se pueden llamar monosacáridos o disacáridos. Son fáciles de digerir y una fuente de energía muy rápida. Aquí tenemos a la glucosa, también llamada dextrosa, a la fructosa, el azúcar de las frutas, de la miel, a la sacarosa o azúcar de mesa, que en este caso es un disacárido, es una molécula de glucosa y una de fructosa unidas, la lactosa o el azúcar de la leche, que también es un disacárido y al que muchas personas son intolerantes,
la famosa intolerancia a la lactosa. Los carbohidratos simples son los que se encuentran en bebidas azucaradas, dulces, postres, etc. y los que se deberían evitar salvo para momentos estratégicos como al levantarse después de una sesión de entrenamiento o durante entrenamientos muy largos, en donde los niveles de glucosa en sangre están muy disminuidos. En cuanto a los carbohidratos complejos, tenemos por un lado a los almidones, que básicamente son cadenas de glucosa y su digestión es un poco más lenta, y a la fibra, que técnicamente es un carbohidrato, pero se puede decir que no cuenta porque el cuerpo es incapaz de digerirla. Solo una pequeña parte es fermentada por las bacterias y es transformada en ácidos grasos de cadena corta que sí aportan calorías, pero es despreciable. Porque la proporción de fibra en la dieta ya es baja de por sí, porque a su vez la proporción de fibra fermentable en relación con la no fermentable también es baja, y porque esta aporta solo 2 calorías por gramo. Por esta razón, cuando se calculan las calorías de un alimento a partir de sus macros, se suelen restar los gramos de fibra de los carbohidratos. La fibra se divide en soluble e insoluble, y es importante incluirla en la dieta por los beneficios que ahora vamos a ver. La fibra soluble, al ser ingerida, se une al agua formando un gel que atrapa moléculas como la glucosa, enlenteciendo su absorción y evitando picos de glucosa en sangre. A su vez, atrapa el colesterol secretado en la bilis, que de otra manera se reabsorbería más adelante en el tracto intestinal y se elimina con las heces, bajando el colesterol en sangre. La fibra insoluble es importante porque aumenta el volumen de las heces y facilita el tránsito intestinal. Las fuentes de fibra incluyen frutas, granos y vegetales, especialmente legumbres. Entonces, ¿qué pasa con los carbohidratos cuando los consumimos? A excepción de la fibra, la mayoría de los carbohidratos se terminan digiriendo esta glucosa y se absorben a la sangre. De la sangre pasan a las células y se utilizan para fabricar ATP para cubrir las demandas de energía. Si se consume suficiente glucosa para satisfacer las demandas del momento, el excedente se almacena en forma de glucógeno para su uso posterior, en el hígado y en los músculos. De manera que si no consumimos carbohidratos por unas horas, cuando nuestro cuerpo necesite energía, va a recurrir a estas reservas y así mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Ahora, cuando consumimos una cantidad de carbohidratos que nos permite cubrir los requerimientos del momento y además llenar a tope las reservas de glucógeno en los músculos e hígado, el excedente se convierte en triglicéridos y se almacena como grasa. En el escenario opuesto, si no le damos al cuerpo los carbohidratos suficientes, además de las reservas de grasas, el cuerpo va a recurrir al músculo. Descompone a las proteínas del músculo en aminoácidos y los transforma en glucosa en el hígado, en un proceso que se conoce como gluconeogénesis. Ahora hablaremos de las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas, compuestas por cadenas de aminoácidos que se pliegan formando una estructura tridimensional. Una vez que son ingeridas, se digieren en sus componentes constitutivos, que son los aminoácidos, y nuestro cuerpo los reensambla en el orden que los necesite, sintetizando así su propia proteína. Son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de masa muscular, así como para el sistema inmune. Como dijimos, las proteínas están compuestas por aminoácidos y hay solamente 20 aminoácidos en total, pero que se pueden combinar en innumerables formas diferentes, dando lugar a innumerables tipos de proteínas. De estos 20, 9 son esenciales, lo que significa que el cuerpo no los puede sintetizar y por lo tanto necesitamos ingerirlos de la dieta. ¿Dónde se encuentran? En la carne de vaca, de cerdo, de pollo, de pescado, queso, leche y también en los vegetales. En general, las fuentes animales son más concentradas en proteína, tienen más cantidad por peso de alimento, tienen todos los aminoácidos esenciales, algunos vegetales también, como los garbanzos, la soja o la quinoa, y tienen mayor digestibilidad, lo que hace que su valor biológico sea más alto que el de la proteína vegetal. El valor biológico de las proteínas es el porcentaje de una proteína que se digiere y se asimila, es decir, cuánto termina siendo aprovechada por nuestro cuerpo para sintetizar su propia proteína. Ahora, ¿esto quiere decir que necesariamente debamos consumir una dieta animal? No. Podemos consumir una dieta a partir de vegetales y cubrir perfectamente los requerimientos de proteína del organismo. Es cuestión de organizarse mejor. Como dijimos, las proteínas, al igual que los carbohidratos, aportan 4 calorías por gramo. Hablaremos ahora de los lípidos. Son también un macronutriente y de hecho es la fuente más concentrada de energía, porque como vimos, aportan 9 calorías por gramo. Claro, si uno quiere perder peso puede asociar a las grasas como algo negativo, pero históricamente tanto para los humanos como para muchos animales, las grasas han sido un alimento muy codiciado,
justamente por su alto valor energético. Cuando no teníamos una fuente de alimento de manera constante, como existe hoy en día, un alimento que proveyera una alta cantidad de energía resultaba en que pudiéramos funcionar o movernos por más cantidad de horas, y eso podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Además de su gran aporte calórico, suele haber una concepción negativa de las grasas por el impacto que supuestamente genera en nuestro organismo. Y esto se explica por la presión que el lobby del azúcar ejerció durante muchos años desviando la atención hacia las grasas. Pero la realidad es que son muy importantes y de hecho, al igual que con los aminoácidos, hay grasas que también son esenciales. Es decir, que nuestro cuerpo, como dijimos, no las puede sintetizar. Eso sí, hay que saber qué tipo de grasas estamos consumiendo. ¿Qué funciones tienen? Amortiguar órganos internos, mantener las membranas celulares, fundamental, producir hormonas, etc. Los tipos de grasas que existen son grasas saturadas, insaturadas y grasas trans. Estas últimas son las que definitivamente se deben evitar por completo. En la biología generalmente no existen absolutismos, pero esta es una excepción. Se ha demostrado que las grasas trans son dañinas. Por suerte, muchos países ya las están prohibiendo y de hecho las empresas están optando por retirarlas voluntariamente de sus alimentos. Algunos alimentos contienen naturalmente trazas de grasas trans, como la leche entera, pero la mayoría se forman en procesos de la industria, por ejemplo, cuando se fríen los alimentos o cuando se modifican algunos aceites a través de un proceso que se conoce como hidrogenación, que es lo que da lugar a la margarina, que en realidad es un aceite líquido que se solidifica a través de este proceso para mejorar la consistencia y la durabilidad. Son altas en snacks, las grasas trans, y en alimentos procesados. Las grasas saturadas se encuentran en altas cantidades, sobre todo en productos de origen animal, como la manteca, la leche entera, carne roja, huevos. Algunos vegetales también las contienen, como el coco o el aceite de coco, que las contienen en altas cantidades, pero sobre todo están en los animales. A simple vista suelen ser fácilmente identificables por ser sólidas a temperatura ambiente. Frecuentemente se asocian con algo que hace mal, pero no porque sean malas, sino porque en las dietas actuales están en exceso. Y en exceso sí son malas. Producen colesterol alto, aterosclerosis, entre otras cosas. Pero si las consumimos dentro del rango recomendado, son saludables. Las grasas insaturadas son las que frecuentemente oímos hablar como las grasas saludables. Se encuentran en el aceite de oliva, en el aguacate o palta, en nueces, semillas, etc. Se dividen en monoinsaturadas y poliinsaturadas. En cuanto a las grasas monoinsaturadas, la mayor parte de la grasa de nuestra dieta debería provenir de esta fuente. Se encuentra en grandes cantidades en el aceite de oliva, en el aceite de aguacate o palta, en el aceite de macadamia. En cuanto a las poliinsaturadas, son los ácidos grasos esenciales. Así como dijimos que había aminoácidos esenciales, también hay grasas esenciales que son las poliinsaturadas. Estas son grasas de origen vegetal que el cuerpo no es capaz de sintetizar. Hay dos familias, omega 3 y omega 6. Esto ya es un tema para otro video, pero sepan que la relación ideal entre los ácidos grasos omega 6 y omega 3 debería ser entre 1,1 y 4,1, es decir, máximo 4 partes de omega 6 por cada parte de omega 3. Pero la triste realidad es que en las dietas actuales la proporción es de 20,1 o 30,1 incluso. Y este desbalance predispone a enfermedades cardiovasculares, arritmias, formación de coágulos, etc. Por esto es importante incluir omega 3 en nuestras dietas. Se encuentra en peces grasos del omega 3, salmón, sardinas, atún, arenque, o para quien no les gusta el pescado, lo pueden conseguir a través de la suplementación con cápsulas de omega 3. Este es un suplemento que no debería faltar en ninguna persona, probablemente el más importante de todos. El omega 6, si bien es esencial también, no es necesario suplementar con el mismo porque es muy abundante en las dietas actuales, como dijimos. Un consejo importante, especialmente para los deportistas, es que de los 3 macronutrientes, las proteínas son las únicas que no tienen una reserva corporal propiamente dicha. Los carbohidratos se reservan en forma de glucógeno, como dijimos, en las células musculares y del hígado. Por otra parte, las grasas se acumulan en el tejido adiposo, de manera que cuando nuestro cuerpo necesita energía y nosotros no se la damos a través de los alimentos, recurre a estas reservas. Sin embargo, las proteínas no tienen ningún órgano o tejido en donde se almacenen como reserva. Por eso, si el cuerpo no lo proveemos con proteínas con cierta frecuencia, cuando las necesite, las va a sacar principalmente de donde están más concentradas, que es en los músculos. Por esto es importante que espaciemos la ingesta de proteínas a lo largo del día, de manera que le aseguremos al organismo una fuente constante de aminoácidos y no tenga que recurrir a nuestros músculos, que es justamente lo que los deportistas en especial no queremos.
Para evitar esto, entonces se recomienda ingerir alguna fuente de proteína cada 3 o 4 horas. La idea de este video no es que se vuelvan locos con la información y que ya vayan necesariamente a calcular todos los macros que consumen, porque eso nos pasa a todos, queremos ya aplicarlo a la dieta. Pero sí al menos empezar a familiarizarse con los términos de nutrición y empezar a hacer alguna modificación positiva en su dieta. Para aquellas personas que quieran calcular los macros, hacerlo puede resultar tedioso al principio, pero por suerte son cálculos básicos y con el tiempo los aprendemos a hacer casi que automáticamente. Los carbohidratos son el único macronutriente del cual se podría prescindir o disminuir su ingesta en cantidades considerables, ya que su función es la de aportar energía al organismo, y esto puede ser obtenido de la ingesta de proteínas y lípidos. Los carbohidratos evitan que otros macronutrientes se quemen para energía, permitiendo mayor disponibilidad de la proteína ingerida para construir músculo. Es por esto que con dietas con carbohidratos, altas en carbohidratos, se crece más. Para aquellas personas que quieran bajar de peso, limitar los carbohidratos significará que el cuerpo queme más grasas. Y en estos casos es importante asegurar una adecuada ingesta de proteína.